Hoy quiero hablar, me voy a presentar primero, soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez y soy médico especialista en psiquiatría. Hoy, dentro de los contenidos de este canal, me gustaría hablar de un punto muy importante que es la discriminación. Recientemente ya hemos tenido algunas pláticas sobre discriminación, pero creo que tanto para muchas causas esta situación es muy común. Quiero empezar porque identifiquemos de manera particular si en algún momento de mi vida me sentí discriminado y por qué, ¿no? O sea, ya en algunos casos es discriminado por mi profesión, por mi edad, no sé, por mi sexo, por mi preferencia sexual, por mi origen, por mi etnicidad. Todas estas posibles causas de discriminación son importantes, pero también una cosa importante es si en algún momento dado de mi vida me he sentido completamente aceptado. ¿Qué es lo que me ha hecho sentir aceptado? ¿Con quién me siento aceptado? ¿Por qué cambia de un lugar a otro? ¿Y cómo me siento ante estas circunstancias? Porque este punto nos hace como un poco claro lo difícil que es vivir con la discriminación. Una siguiente pregunta importante es si en algún momento dado yo he discriminado. Creo que cuando nosotros nos ponemos a pensar estas cosas, de repente tenemos a creer que nosotros no discriminamos. Y a veces discriminación es un terreno difícil de entender. A veces lo hacemos de maneras no conscientes, creyendo que así es como funciona. A veces como padres discriminamos, a veces como hijos discriminamos, a veces como estudiantes, como profesionales de la salud. Y esto es una situación importante porque discriminación se refiere a toda distinción, exclusión o restricción que basada sea en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, embarazo, lengua, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que tenga esto por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades para las personas. O sea, si por alguna de estas causas yo no permito que la persona acceda a los derechos para los que le corresponden por ser quien es, entonces estoy ejerciendo discriminación. O sea, el simple hecho de que nosotros empecemos a trabajar sobre estos puntos es como cuando yo empiezo a tender a crear que deben haber ejercicios para separar a unas personas de otras. Discriminar es esto, distinguir es separar a unos de otros, es seleccionar, excluyendo y dando trato de inferioridad a un grupo de personas de manera característica. Como pasa con las personas en condición de calle, como pasa con las personas con discapacidades psicosociales, como pasa con las personas que hayan tenido antecedentes de salud mental o que hayan tenido como alguna condición distinta a la que nosotros podemos identificar como dentro del contexto de la normalidad. De manera particular, en el contexto de la orientación sexual, la normalidad ha sido un punto de grave dificultad porque la normalidad se basa en la binariedad, que existan hembras y que existan machos. Y en el proceso de existir estos, ni siquiera genéticamente es completamente una diferencia, ¿no? Existen ciertos patrones de los cuales no somos conscientes porque no todos tenemos cariotipos claros sobre nosotros mismos, pero existen diferentes patrones intermedios en esto. La biología tampoco es tan perfecta como de repente la binariedad quisiera creer, pero el punto es esto, ¿no? No existe una normalidad en el proceso. La normalidad al final del día es una constancia numérica. Y nosotros tenemos que entender que en el proceso de la diversidad sexual todo puede llegar a ser normal, porque al final del día todo esto es un espectro que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Ya hablaremos en otro momento de estos términos relacionados particularmente tanto con la orientación y la identidad. La discriminación al final del día se puede utilizar prácticamente en cualquier convivencia social. Cuando todos los individuos son similares tiende a haber menos discriminación. Sin embargo, uno de los puntos que determina las sociedades y particularmente la nuestra es la provisión de estereotipos y prejuicios. El estereotipo es cuando lo que yo pienso que alguien es. Y el prejuicio es lo que yo siento cuando me enfrento a esto y la discriminación es cómo yo actúo, lo que siento a través de lo que pienso. Y esto da como origen o da como resultado la discriminación. Un estereotipo es la creencia impuesta a la sociedad
para cierto grupo de personas que termina por darse por sentada. Es como decir, los del norte son así, los del sur son así, la gente de la Ciudad de México es así, la gente de fuera de la Ciudad de México es así, los hombres son así, las mujeres son así. Todo esto son estereotipos y actuar con base en esos estereotipos se convierte en un prejuicio. Cuando yo creo que puedo identificar ciertas características de cierta persona, porque no sé, pues, por cómo se viste, por cómo actúa, por el tipo de personas con las que convive, por su orientación sexual, por su orientación o afiliación partidista, por cualquiera de todas estas cosas, y yo empiezo a generar esta opinión que genera rechazo o exclusión, estoy ejerciendo un prejuicio. Y pues bueno, un prejuicio es una opinión o un conjunto de opiniones que nos hacen adoptar un comportamiento negativo hacia otras personas. Esta creencia aprendida pues nos ayuda a poder favorecer el ejercicio propiamente de la discriminación. Es importante que nosotros podamos entender que muchas de las causas de esta diversificación están debidas en principio a muchos otros puntos en nuestro país. Una de las principales causas de discriminación tienen que ver con las pobrezas, la desigualdad, la falta de oportunidad, la impunidad, los procesos históricos a los que nos hemos enfrentado, la educación en estereotipos, la hegemonía que genera el sistema económico basados principalmente en una masculinidad predominante con la cual se tiene que trabajar, porque las víctimas principales de la discriminación son las personas en situaciones de desventaja, y que estas situaciones de desventaja pueden llevar a una solución menos apropiada o a una condición de gravedad en estos procesos, como mujeres jóvenes, niñas, personas de la diversidad sexual, adultos mayores, personas en condiciones de discapacidad, personas en condición de movilidad. Y estas situaciones a lo largo del tiempo, esta constancia social va a generar esta restricción de los derechos, va a afectar a la dignidad de la persona y va a impedir el desarrollo completo de las potencialidades y la expresión de estas en una sociedad normal. Y pues bueno, esto espero que sea para ustedes como suficientemente importante como para que nunca lo olviden. Nosotros discriminamos de diferentes maneras. Seamos victimarios, o sea, seamos el victimario que dice y que ejerce la discriminación, seamos aquel que ve y no hace nada, o seamos aquellos que en algún momento dado fuimos víctimas de la discriminación. Estos tres personajes forman parte del ciclo: el que ejerce la discriminación, el que vive la discriminación, pero muy importantemente, el que ve y no hace nada para esto. Así esto sea exclusivamente expresar mi malestar, estoy haciendo algo. Y bueno, lo voy a dejar aquí y ya en algún otro momento hablaremos nuevamente de algunos de los puntos específicos de esta discriminación a lo largo del tiempo. Pues muchas gracias y espero que estos contenidos les sean importantes y útiles para su vida diaria.